Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Gloria a Lucas. ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nosotros sabemos muy bien que las contiendas y todas estas cosas siempre suceden. Es inevitable que no haya estos escándalos. Es inevitable. Pero atención, dice el Señor, y esto es importante porque es la reflexión lo que nosotros tenemos que mirar y entender. Y al final de cuentas, lo que la palabra de Dios nos está pidiendo es la capacidad de entender la vida cristiana. Entonces, es así como vamos rechazando y dejando de lado las cosas negativas. Y entonces, las cantidades del perdón, como nosotros decimos ante estas contiendas, 7 veces, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor después dirá hasta 70 veces 7, ¿verdad? Estos, queridos amigos, son siempre símbolos para ejemplificar y decirnos a nosotros que no hay así una cantidad específica con el que yo voy a decirse UPB y que tú la lo perdonas. No. Pero ahora nos está diciendo, y Jesús nos, hasta casi nos pone entre la espada y la pared y nos dice, bueno, si ustedes verdaderamente realizan y son causa de ocasión de ese pecado, entonces más le valdría. Porque aquí entonces quiere decir que todas esas cantidades de perdón que nosotros podríamos recibir 7 veces, 70 veces 7, que esto, que aquello, es como decir siempre hay que perdonar. Pero con la dice a las 70 veces 7. No, la escandalizada ya pues ahí en Yapitín y Itaguazú es Momboshue, muy te jugabe. Al fondo del río, al fondo del mar. Ya la mar pero ya con la río. Me arroyo es Momboshue, es Moñapimillo. Bueno, y entonces, queridos amigos, ¿cómo vamos a quedar entonces? No. Lo importante es entender y saber, sobre todo lo que el Señor nos está pidiendo, dice, es que si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Ahí está, había sido el secreto. Entonces son los 3 elementos. Por una parte, es inevitable el escándalo. Por otra parte, hay de aquel que lo está causando. Pero sabemos que al mismo tiempo el Evangelio nos dice perdonar 70 veces 7. Pero entonces, porque ¿saben qué? O sea, estos oídos lo han oído y me han dicho tantas veces, 30 años de país, ya le cogina. Y ahí se va ahí, infidelidad, por ejemplo. Ay, Jesús mío. No es que porque te va y le decía, ay, Indeco se perdonaba porque perdonaba 70 veces, o en Virecobe o en Mena, pero lo que sea, 70 veces 7 se perdonaba. 70 veces 7, puede ser 70 veces 7 a Yapope. No, no es pues eso, queridos amigos. Sino que aquí el arrepentimiento significa meterse verdaderamente en el camino de conversión, en el camino de cambio.
En el fondo lo que el Señor nos está diciendo, Landé entonces, le llevó una y otra, ¿dónde más ese? Entonces eso es como que uno está abusando o quiere abusar de la misericordia de Dios. Porque en el fondo nunca ni arrepentimiento. Entonces quiere decir que no hay arrepentimiento. Así de sencillo la cosa. No hay arrepentimiento. Quiere decir que la pareína, reñe en bareirina. Yo a veces se me pierde tiempo, ande a ir a perder tiempo. ¿Por qué? Y porque no hay arrepentimiento. Yo recuerdo, bueno, esto yo no lo hago, querido amigo, pero un país antes hacía así, ¿verdad? O voy a confesar, y fui infiel, esto y tantas veces. Ahí yo, bueno, tijo con andame en baile, tijo. Anga, ella convertí de ella voy, upipe han hecho ella confesarse. Pero ni a verla yo. Bueno, yo, Señor, por favor, no quiero hacer eso porque, o sea, no sé, porque yo no puedo leer la conciencia si verdaderamente viene arrepentida esa persona, ¿verdad? Pero ojalá que así sea, que vengamos verdaderamente arrepentidos. Eso es lo que el Señor quiere decir aquí. Por eso dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, eso es hablar. Si se arrepiente, entonces perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve y te dice, me arrepiento, perdónalo. Entonces aumentanos, Señor, la fe. Aumentanos, Señor, la fe. Pero verdaderamente no hay conversión, hay o no hay arrepentimiento. Y el Señor dice, si hay verdaderamente arrepentimiento, es posible el perdón. Porque el perdón solamente puede suceder en la medida en que nosotros estamos verdaderamente arrepentidos y con el deseo de hacer bien las cosas. Que así sea. Que así sea.